Es importante, no provoquen compañeros policías. Es de interés colectivo, es de interés de todo el país. Hemos salido a las calles por reclamar lo que son los derechos colectivos, los derechos de la naturaleza que siempre el Estado ha venido vulnerando. En el año 2015, en vista de que los jóvenes no pueden acceder libremente a las universidades, especialmente los jóvenes campesinos, indígenas, en vista de que existía la intención de aprobar una ley de aguas que garantizaba el extractivismo minero, también la intención del gobierno en ese entonces de acabar con la educación intercultural bilingüe. Esos y otros puntos más fueron las razones que hizo que el pueblo de Saraguro, que las comunidades, y no solo en Saraguro, sino en todo el país, se puedan hacer varias movilizaciones, se puedan hacer varias manifestaciones para que en ese entonces el presidente Rafael Correa y también sus ministros puedan escuchar estas peticiones y puedan rectificar su forma de gobierno. Lo que más recuerdo es ancianos, niños en brazos, personas incluso con discapacidad que corrían por sus vidas, y lo que más recuerdo es que muchas de aquellas personas que no tuvieron nada que ver fueron apresadas. Incluso personas que estaban pasando por ahí las llevaron detenidas ellos para poder tener una justificación de lo que se hizo. Incluso fueron hasta casas donde invadieron la privacidad, entraron, allanaron las casas, violentaron totalmente y sacaron a muchos individuos de sus hogares. Los compañeros, que fueron 29 procesados, fueron lastimados, la mandíbula salida, la vista de una niña, o mujeres que también estaban embarazadas. O sea que fue un día, realmente un día de masacre de nuestro pueblo Saraguro. Creo que fue el más fuerte que sucedió en nuestro pueblo Saraguro. Quienes generaron la violencia no fue el pueblo de Saraguro, fue desde el Estado. Vivimos una violencia desde el Estado, desde el poder, porque traer más de 1000 militares, tantas policías, acorralar al sector de San Vicente, a Saraguro, entonces fue una intención realmente de hacer que Saraguro nunca más se vuelva a movilizar. Detenciones arbitrarias e ilegales, totalmente. Más de 15 días las personas detenidas y 3 años en un proceso legal con prohibición de salida del país y con medidas cautelares. El daño que causaron a los compañeros de Saraguro es irreparable. Después de estar 16 días en la cárcel salimos con medidas cautelares, entonces fuimos llamados 10 compañeros a juicio ya. Entonces nos acusaron de paralización de servicios públicos y de daño a material público. Lo que ellos nos acusaban era de que hemos golpeado a policías, que hemos dañado vías, de que hemos quemado hasta un patrullero. Se inventaron cosas, ¿no? Que hemos dañado el bus, o sea, un sinnúmero. Y teníamos que, en acusación particular que hacía el Ministerio del Interior, pedían que paguemos $150,000 de multa por estos actos. No tenían pruebas, no tenían, y el mismo juez le decía al fiscal, a ver en qué tiempo, qué hora, dónde, cuándo, cómo se dieron los actos, ¿no? Pero no tenían pruebas, entonces no podían acusarnos si no tenían pruebas. Por ejemplo, ellos dicen, nos golpearon en el sector de San Lucas. San Lucas queda en el cantón Loja, más o menos a 15 kilómetros de San Vicente, el lugar de los hechos. Y los acusaban a los procesados de que ellos los golpearon a los policías, cuando era totalmente en un lugar diferente. Pero como eran policías que no tenían idea de nada y que les obligaron a ir a declarar y a perjurar, lo hicieron de esa forma.
Desde el punto de vista jurídico y político, podríamos mencionar que fue un acto de persecución y de violación a los derechos humanos. Un acto en el cual el Estado pretendía sentar precedentes, sobre todo sembrando el miedo a las comunidades indígenas para que nunca más volvieran a reclamar sus derechos. Después de que estuvieron encarcelados y cobraron su libertad, pues emitieron la motivación de la prisión preventiva. Esto es un acto en el cual los jueces no siguieron el debido proceso, más bien irrespetaron y violentaron la Constitución de la República. El primer grupo es juzgado, de ahí en primera instancia por el Tribunal Penal. Dos compañeros, María Luisa y compañero Servio Amable Angamarca, a 4 años, el máximo de la pena con agravantes. Yo creo que lo debes recordar y este video tener en cuenta de que fue el juez Pablo Narváez Cano, porque hay que recordar estos nombres, porque si no, la memoria histórica puede pasar por ahí. Pero luego de eso, viene en segunda instancia, apelamos nosotros esa sentencia condenatoria y ellos también apelan la sentencia de inocencia sobre los 8 que quedaron inocentes, el primer grupo de 10. Y en la sala de lo penal aumentan a 3 personas más la culpabilidad, es decir, condenan a 5 personas. Jamás ellos nos desvanecieron y dijeron, acójanse, tal vez como en otras provincias pasó, que se acogieron al procedimiento abreviado, que es declararse culpables. Pero en el pueblo Saraguro decir a los abogados que nos acompañaron, el doctor Luis Guamán, el doctor Vivanco, Anana Misela, la doctora Abigail, ellos siempre estuvieron con esa firmeza de decir, ustedes van a ganar. O sea, yo que he hecho para recibir condena de 4 años. Y poco a poco me fui tomando más fuerza. Dije, sí tengo que irme a la cárcel, pero algún día tendrán que pagar todo lo que ellos están haciendo, así clarito. Entonces, claro, seguí. Presenté la apelación a la Corte Provincial, luego a Quito. Claro, difícil, ha sido una situación muy difícil también, o sea, psicológicamente y también económicamente. El acto o la actitud, mejor dicho, de parte de los señores juzgadores, los jueces y fiscales de la provincia de Loja fue una actitud racista también. Había un abogado del Ministerio del Interior que me lo grabé el nombre con nombres y apellidos, que es Edwin Duarte. Él, por ejemplo, nos trató de que a nosotros nos tenían que domesticar. Entonces, o sea, eso al menos está tipificado como discriminación y eso es condenable, ¿no? Es racismo. En la formación y en la cultura jurídica de los fiscales y jueces existe un racismo. Y me explico de la siguiente forma. Era en la vía panamericana, donde no solo hay, en Saraguro convive mestizos y indígenas. Por esa vía es como está por el Parque Central, y más aún en esa situación. Pero únicamente los detenidos son indígenas. Si no mal recuerdo, o sea, más de nuestro bus, otro bus más que estaban completando, ahí dice que habían mestizos, pero ellos, unos compañeros lograron detener al bus y no les llevaron a la cárcel. Pero en nuestro grupo éramos solo hombres y mujeres indígenas, no había mestizos. Un compañero campesino, sí. Que los derechos que violaron y permitieron que se violaron fue la integridad personal, en primer lugar. Porque cuando fueron detenidos fueron golpeados y no se ha hecho nada contra jueces que dicen, en teoría, que son garantes de los derechos, no hicieron nada frente a las denuncias de los golpes. Luego, la privación
de libertad ilegal y arbitraria. Violación al debido proceso porque no conocían por qué los detenían. Hay un documento que el Consejo de Ayllus es la que es responsable de las 3 comunidades, Lagunchas, Ilincho y Gunudel, donde las comunidades hubo este conflicto. Ellos hicieron un proceso de justicia indígena, investigaron y también presentaron un documento a la Fiscalía solicitando que la Fiscalía investigue realmente a los responsables de la violencia del 17 de agosto. Ese proceso está en la Fiscalía, pero lamentablemente, como es una denuncia desde el sector indígena hacia los que están en el Estado, ese no avanza. Es como que no pasa nada, creemos que está archivado o no sé qué pasó, pero esa es la manera de que la justicia no es realmente para el pueblo. Siempre me pongo a reflexionar si nos hubiéramos callado, o sea, todos estos actos de vulneración de derechos se quedaban ahí. Y de ahí también cabe mencionar, ahorita estamos ya trabajando la demanda al Estado, porque no vamos a quedarnos quietos, vamos a demandar porque nadie ha justificado, nadie ha pedido disculpas, de decir que nos mandaron a la cárcel, nos enjuiciaron, o sea eso no es nomás de hacer con cualquier persona, al menos por ser indígenas ellos, o sea, quisieron vernos la cara, ¿no? Pero nosotros no vamos a permitir y eso hemos dejado una evidencia clara para todo el pueblo a seguir luchando porque la manera de luchar es esta. No más atropellos, no más de discriminar. ¿Cómo se va a arrepentir uno de defender la vida tuya y la de los tuyos? Que los indígenas nunca debemos doblegar, seguir en adelante, venga lo que venga.